Bueno, dando continuidad a esta clase, vamos ahora a ver cómo juega estas limitaciones en el derecho de los descendientes y este aumento de la porción disponible de la persona que fallece. Vamos a aclarar técnicamente que nos estamos refiriendo a lo que se llama sucesiones intestadas. Hay dos tipos de sucesiones, intestadas y testamentarias. Es muy simple. Testamentarias es cuando se deja un testamento e intestadas es cuando alguien fallece sin dejar un testamento. Ahí el orden público, como les vengo explicando, establece quiénes son herederos de los bienes que esa persona deja al fallecer. Y como venimos charlando, de tener una muy limitada capacidad de disposición esa persona antes de fallecer, hoy se encuentra ampliada de forma bastante beneficiosa para aquel que generó esos bienes. Entonces estaríamos hablando de que la porción legítima de los herederos forzosos hoy es menor de la que tenían en el Código de Vélez. Es decir, que se le da libertad, esa es la autonomía de la voluntad, a aquel que lo generó para que pueda disponer de una porción mayor de la que podía disponer en otro momento. Es decir, el orden público cambió. Ese orden público que regía a una sociedad determinada en un momento determinado, hoy se modificó. Pero lo que tenemos que saber es cómo juega. ¿Cuál va a ser el acervo hereditario? ¿Cómo se va a componer? ¿De qué forma? Se va a componer de todos los bienes que deje la persona que fallece, sean cosas muebles o inmuebles, de los cuales se tenga conocimiento. Pero además, que es lo que ustedes tienen que percibir, se puede incrementar ese acervo hereditario con bienes que esa persona pueda haber dispuesto en vida, violando la legítima. Es decir, puede haber dispuesto de más bienes o de un porcentaje mayor de ese que el código le permite. Si alguien, teniendo solo hijos, con una porción disponible del tercio que les digo, sea el 33%, dispone del 50%, parte de esa disposición, hasta volver al 33%, pueden los herederos decir que sea dejada sin efecto. A veces el padre le dona a uno de los herederos, a uno de sus propios hijos, al más grande, porque se casa, un departamento. Y entonces, si después se divide en partes iguales entre 3 hijos lo que les tocaba, un tercio a cada uno, pero uno ya tenía un departamento que le habían donado, que hay que tener bien en cuenta que como la donación es a título gratuito, es decir, se entrega sin una contraprestación, no hay esfuerzo de la otra parte para incorporar ese bien a su patrimonio, es a título gratuito, el derecho la protege menos que cuando hay una transferencia de una propiedad a título oneroso, donde yo entrego algo a otra persona, pero esa persona hizo un esfuerzo para poder adquirirlo y me lo está demostrando en la suma de dinero que me entrega. O que fuera una permuta. Me entrega en parte un bien y en parte dinero. Acá no hay nada. Acá es una decisión individual de la persona que decide donar a uno de sus hijos un bien. En ese caso, el acervo sucesorio se integra por lo que existe a la muerte de esa persona, más todo lo que pueda haber transmitido hasta 300 días antes de que nazca otro hijo. Puede ser que el hijo no hubiera nacido, pero estuviera concebido y hasta 300 días anteriores
si donó un bien, tiene que venir. Se llama colacionar el bien a la sucesión. Ese bien tiene que hacerlo formar parte de la sucesión y luego se divide. Hay una clara excepción que puede ser pregunta de parcial y ustedes la tienen que saber, que es: esto rige en tanto y en cuanto el padre, vamos al ejemplo de un hijo, no le pida a los hijos o no le comunique a los hijos que por determinada razón quiere beneficiar con un departamento al hijo y les pide que presten su conformidad en esa escritura. Entonces, el hijo y la mujer y el otro hijo, si lo hubiera, firman prestando conformidad. Si eso se lleva a cabo, ese bien no tiene que volver ya al patrimonio o al acervo sucesorio de esa persona que ha fallecido. Queda en el patrimonio del hijo, porque con anterioridad los hijos y el cónyuge han prestado su consentimiento. ¿Se entiende claramente? Estamos frente a un bien que salió en forma gratuita del patrimonio del que hoy ha fallecido, pero sus potenciales herederos forzosos, todos, han firmado que lo consentían. Por lo tanto, no vuelve al patrimonio. También está la posibilidad de que el padre pueda beneficiar a algún hijo por alguna discapacidad, que tenga alguna discapacidad por la que el padre entienda que lo tiene que mejorar, porque podría ser que el padre decida mejorar con esa porción disponible a uno de los hijos. Lo puede hacer, porque tiene una discapacidad y entiende que lo ayudaría a sobrellevar una vida mejor, y lo hace. O porque es un hijo que lo ayudó más que los otros, o que es un criterio nada desdeñable al menor. Fíjense ustedes que si uno tiene 3 hijos y fallece cuando uno tiene 25, el otro 20 y el otro 15, el de 15 recibió mucho menos que el de 25. Seguramente el de 25 tuvo más apoyo para llegar a esa edad que el que tuvo el de 15, que el de 20. Por lo tanto, tranquilamente puede el padre beneficiar al hijo menor con esa porción, con una porción o con el total de la porción disponible. Son formas en que trata ese padre, que además ha generado un patrimonio, de utilizar la razonabilidad para ver de qué manera equipara un poco la situación de cada hijo. No es lo mismo un hijo que tenga un departamento con 25 años y ya ha recibido de contador, como alguno de ustedes, que un hijo que tenga 15 y esté en tercer año de la secundaria y le deje el mismo departamento. Tiene mucho por recorrer todavía ese hijo de 15 años, que el de 25 ya lo recorrió, con el apoyo del padre, y este no lo va a tener, y al no tenerlo, le asiste el derecho al padre de querer ayudarlo, acompañarlo, aunque él ya no esté presente. Bueno, estas son es una síntesis de lo que significa la legítima en una sucesión ab intestato, es decir, sin testamento, y cómo hoy el derecho entiende que tiene que tener mayor libertad para disponer aquel que generó los bienes. De hecho, verán ustedes que en Estados Unidos aquellos que han hecho grandes descubrimientos para la humanidad y han ganado muchísimo dinero, no le dejan 100 millones de dólares a los hijos, le dejan 10 a cada hijo, tiene 3, y los otros 70 los dona para que se siga investigando una enfermedad terminal como el cáncer o el HIV o este maldito coronavirus. Y se entiende que eso es razonable. Hace 60 años se entendía que lo razonable era siempre preservar a la familia. Hoy se entiende que lo razonable es criarla decorosamente y darle armas para que después se gane la vida, y aquel que lo generó pueda disponer una parte de su patrimonio sobre aquellos que entienda
que se lo merecen, instituciones públicas, privadas, sociedades o determinadas personas. Bueno, de esta forma entiendo que les queda una idea, desde que empezamos hasta esta clase, que tal vez sea la última, de cómo juega ese equilibrio entre la autonomía de la voluntad y el orden público, y cómo poco a poco la autonomía de la voluntad ha logrado en el mundo del derecho recuperar una parte activa, aún más activa de la que tenía en otro momento, limitando cada vez más el poder que el orden público tenía sobre la sociedad, siempre referidos al mundo del derecho privado. Así que bueno, espero que estas clases les hayan servido. Tal vez subamos algún video con una clase de repaso, pero con estas ideas, más lo que ustedes van a tener como material que ha elevado el resto de la cátedra, tendrían, sin mayores inconvenientes y con un esfuerzo que obviamente tienen que llevar a cabo ustedes, aprobar los parciales que oportunamente les vamos a tomar. Espero que terminen bien este cuatrimestre y que, si Dios quiere, el año que viene nos reencontremos y podamos ya llevar a cabo estas charlas cara a cara, que me parecen que siempre son más valiosas, saber en el momento si la otra parte entiende o no entiende, independientemente que la telemática ha ganado un espacio que no creo que se pierda en su totalidad. Servirá para que hagamos trabajos prácticos, para tener otro tipo de encuentros de alguna manera. Así que bueno, gracias por haber escuchado estos videos y espero que les resulten de utilidad y que los puedan ver en cualquier momento, que eso sí es superior a la clase, que uno la da y se termina, y en este caso pueden volver a verla cada vez que algún tema de estos les pueda resultar interesante. Bueno, la mejor de las suertes en los parciales y tal vez en una clase de repaso nos estamos viendo.